Momento de entrevista en BTV Noticias. Ya recibimos al economista y senador electo por el Frente Amplio, Mario Vergara. Bienvenido, gracias por estar en BTV Noticias. Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. En los próximos días, el 24 de enero más precisamente, se va a llevar adelante el plenario departamental del Frente Amplio y todo esto tiene que ver con las elecciones departamentales. Allí se proclamará al candidato a la intendencia capitalina y ustedes, Fuerza Renovadora como sector, han optado en los últimos días por apoyar a Álvaro Villar. La pregunta sería entonces, ¿qué los lleva a tomar esta decisión? Efectivamente, el 24 de enero... el plenario departamental va a proclamar hasta 3 candidatos o candidatas. Precandidaturas hasta ahora. Ahí va, que son los que van a competir para las elecciones del mes de mayo, en este caso para la Intendencia de Montevideo. Hay varios nombres sobre la mesa, ¿verdad? Afortunadamente el Frente Amplio tiene un conjunto importante de compañeros y compañeras que pueden perfectamente abordar esa tarea. De entre ellos nosotros hemos impulsado y optado por el nombre del doctor Álvaro Villar, justamente, por un montón de características. Primero, que es una persona independiente, de condición frente amplista desde la cuna, ¿verdad? Porque su padre fue el primer candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Pero esa independencia a su vez le da la fortaleza de que va a poder recibir apoyos de diversos grupos, tanto frente amplistas como no frente amplistas. Nosotros vemos bien el hecho de cortar un poco esa lógica de que cada grupo grande del Frente Amplio tiene que tener un candidato y que esto se transforme en una puja sectorial. Creemos que haya un candidato con estas características que pueda recibir apoyos diversos contribuye a la unidad y a la renovación en el Frente Amplio. Es una persona de renovación, de una visión del mundo moderna, es una persona con los valores fundacionales del Frente Amplio sin duda, ética, transparencia, que lo ha mostrado además en otra de sus fortalezas, que es la capacidad de gestión. Él ha mostrado, en el caso concreto del Hospital Maciel, una experiencia de gestión exitosa, y los principios de la gestión básicamente son esencialmente los mismos en distintos lados. Después él obviamente va a tener que adentrarse mucho más en los temas estrictamente departamentales, ¿verdad? Creemos que entonces condensa un conjunto de criterios muy positivos y creemos que va a contribuir, y esto es lo más importante, efectivamente la candidatura o la precandidatura de Álvaro Villar va a contribuir a un objetivo más general, que es que el Frente Amplio vuelva a ganar la Intendencia de Montevideo, así como tiene que volver a ganar las otras 5 intendencias que hoy tiene en el interior del país y en lo posible también competir por alguna intendencia adicional en otros departamentos. Ya me ha contestado casi la segunda pregunta que tenía prevista, que era la múltiple candidatura de cara a estas departamentales, porque también se ha mencionado el nombre, y me corrige si no es cierto, usted perteneciente a la fuerza política, de Pablo Ferreri y Álvaro García. Claro, y de Carolina Cose y de Gustavo Leal. O sea, sí, como decía hoy, afortunadamente hay un conjunto amplio de compañeros y compañeras con credenciales y capacidades para competir en este caso. Pero por la Constitución uno no puede llevar más de 3 candidatos a la competencia electoral. Por lo tanto, de aquí al 24 de enero eso es algo que se va a dirimir con hasta 3 candidatos. Eso en el caso de Montevideo. Nosotros entendemos que puede haber candidaturas múltiples o candidatura única en los distintos departamentos. Cada departamento es un mundo. Y la propia realidad de cada departamento es la que tiene que llevar a cuál es la mejor oferta electoral que pueda hacer el Frente Amplio en cada lugar. Por ejemplo, en el caso de Cerro Largo, todos los grupos negociaron, dialogaron, confluyeron en la necesidad de un candidato único, que es Rodolfo Nin Noboa. En Canelones también seguramente va a haber un candidato único, que va a ser Yamandu Orsi, y lo vamos a apoyar todo el Frente Amplio. En otros lados se definió que sean 2 los candidatos, como en el caso de Salto, o que sean 3, como en el caso de Maldonado. Pero también hay otros departamentos que, un poco como Montevideo, tienen hoy más de 3 nombres sobre la mesa, y bueno, estamos en esta recta final de acá al 24 de enero para
que sean 3 los representantes frente amplistas. Y sobre en la este punto en particular, ¿qué opinión le merece que ya se esté evaluando o estudiando la posibilidad por parte de la coalición multicolor de generar ese mismo consenso de cara a las departamentales, de ir con un lema único, con un candidato único conformado por todas las fuerzas políticas? Sí, o en un lema puede haber distintos candidatos, pero en un solo lema. Sí, uno escucha lo que ve en los medios, ¿verdad? Que dependiendo del departamento hay más afinidad para eso y otros donde ya han dicho que no. Yo creo que independientemente de lo que hagan los partidos de la coalición en cada departamento, el Frente Amplio tiene que definir de manera dominante cuál es su mejor formulación electoral, y creo que lo está haciendo, reitero, departamento a departamento, definiéndose por parte de los compañeros y compañeras de cada departamento, porque cada realidad es muy distinta. ¿No preocupa al Frente Amplio que suceda algo parecido a lo que sucedió en las nacionales? No, yo creo que en cualquier caso el Frente Amplio tiene que buscar su mejor formulación. En el caso de Montevideo no tengo dudas que es que tengamos 3 excelentes candidato o candidata para la intendencia, y que todos van a contribuir a ese objetivo, que es que el Frente Amplio siga gobernando la ciudad de Montevideo. Vergara, le cambio de tema porque en el mes de diciembre el presidente Tabaré Vázquez pidió mayor unión a la militancia frente amplista, se habló de la necesidad de generar un manifiesto, dejó entrever por allí algunas diferencias profundas en la interna del Frente Amplio. ¿Usted considera que este panorama es así? Él lo mencionaba desde el punto de vista de cómo prepararse como fuerza política de cara a lo que van a hacer luego del 1 de marzo, oposición. Bien. No, yo no creo que ni se trasunta de lo que Vázquez planteaba, ni creo que haya una cuestión de grandes desuniones. No, lo que hay es, como siempre, el Frente Amplio, diversidad de grupos. El Frente Amplio nació y creció y se desarrolló como unidad en la diversidad, y me parece muy bien que siempre tengamos ese foco de opiniones diversas, pero con el foco claro en la acción política unitaria. Yo creo que el Frente Amplio está viviendo ese proceso, está viviendo un proceso de renovación política, que eso también genera movimientos, ruido, ¿verdad? Pero de manera muy civilizada y muy razonable, y que va a dar buenos frutos. Y también sí estamos procesando el hecho de que tuvimos una derrota electoral, que es una derrota política, porque perder el gobierno es una derrota política. Afortunadamente el Frente de todas maneras no salió en situación de crisis del marco electoral, sino que salió de pie, pero con la necesidad sí de tener una evaluación crítica de cosas que no se hicieron de la mejor manera, y sobre todo, y esto sí va para después de las elecciones municipales, y sobre todo la revisión y la reestructuración del propio Frente Amplio a la luz de una realidad social diferente, de unas formas de interacción que, además de lo presencial, además de los comités de base, las coordinadoras, tenemos que tener más mecanismos en la orgánica frentistas que reflejen nuevas formas que tiene hoy la sociedad de interactuar y de hacer política. En fin, esas cosas también hay que discutirlas. Y con la perspectiva de ser oposición, sí, por supuesto, discutir, debatir sobre la base de que tenemos que ser una oposición seria y responsable, porque el país necesita que hay que seguir avanzando en un montón de cosas. La tesitura lógica no puede ser la de estar en contra de todo e impedir que se hagan cosas. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a trabajar en función también de las cosas que ponga el gobierno sobre la mesa, ¿verdad? Este primer año tenemos 3 hitos fundamentales: la ley de urgencia, el presupuesto y seguramente la negociación sobre la seguridad social, y la verdad que no sabemos, no tenemos ni idea qué contiene cada una de estas cosas. ¿Le genera incertidumbre todo eso más en incertidumbre su rol de legislador? Incertidumbre sin duda, pero el talante que nosotros tenemos que tener es que, como decía Sereñi, primero está el país, por lo tanto, de las cosas que haya que resolver y que nosotros compartamos, y que pensando en el país y no en el juego político menor, esas cosas hay que trabajar juntos y avanzar, y después seguramente también habrá un cúmulo de cosas en donde el gobierno y el Frente Amplio van a tener visiones bien distintas, y también eso se harán explícitas. A propósito del gobierno electo, ¿qué opinión le merece a usted esta decisión que ya ha adoptado el presidente electo Luis Lacalle Pou a propósito de que los directorios de organismos públicos con representación social no cuenten, o por lo menos él ha dicho que no va a ofrecer esos cargos al Frente Amplio? Bueno, yo creo que para opinar sobre la propuesta que se puede hacer al Frente Amplio de esto hay que esperar
que se vea la propuesta entera, ¿verdad? Esto solamente atiende a algunos organismos, Sí. pero no al conjunto. ANEP, BPS. Sí, Estamos y ahí, ACE. Codicen. Ahí va, Codicen de ANEP, ACE Sí. y BPS. O sea que yo creo que para opinar tenemos que ver la propuesta concreta que efectivamente se haga, que todavía no la conocemos. Vázquez ya lo había hecho en el 2015. Así es, este criterio de cuando se hablaba de que la lógica de que esté la oposición en los organismos era más bien de una lógica de control, en la medida que había representantes sociales, bueno, se entendía que ahí ya había representantes que iban a ejercer ese rol de contralor, y ese fue el criterio que planteó Vázquez en su momento, y bueno, y que ahora la oposición estuvo en contra, protestó sobre eso, pero ahora aparentemente van a aplicarlo. ¿Usted considera, ayer lo decía Pablo Cajiane, BTV Noticias, que es consejero justamente de primaria, uno de los organismos, podemos decir, que pueden estar involucrados, de que esto debería ser proporcional al voto, y no va a acontecer en este caso? Vamos a ver cómo es la formulación política integral, ¿sí? Porque, como siempre, hay que tener ese equilibrio entre la gente especializada, los responsables políticos. Es muy difícil que en estas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de que hay muchos organismos que solo tienen 3 miembros en el directorio, por lo tanto, cómo se considera esa distribución en los votos es medio relativo. Pero yo creo que hay que esperar a la oferta que haga el gobierno en esta materia para tener una opinión más clara. Bien, desde su experiencia como exministro de Economía, presidente del Banco Central, contador, economista, ¿qué visión tiene de lo que ha también dicho el presidente electo, toda su fuerza política, ahora como gobierno electo, del ahorro de 900 millones de dólares? ¿Se lo ve viable a esto? Más cuando ellos están ahora preocupados, genera inquietud el que no hubo ajuste de tarifas en enero y lo van a tener que hacer en el mes de marzo, cosa que ellos ya ven complejo. Lo que pasa es que es un poco contradictorio con cómo venían los planteos en la campaña, porque en la campaña, cada vez que había ajustes de tarifas, se despotricaba desde la oposición de que no era necesario, de que era excesivo, a pesar de que en términos reales las tarifas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio disminuyeron. Y entonces ahora que no se ajusta la tarifa, el reclamo es que tiene que subirse las tarifas, ¿verdad? Ahí hay un poco de contradicción. Sobre el tema de los 900 millones lo discutimos durante toda la campaña. Todavía no sabemos cómo lo van a hacer. Eso es parte de la incertidumbre que hablábamos recién. En la ley de urgencia, ¿qué va a haber? En el presupuesto, ¿qué va a haber? Vamos a ver si ahí vienen las formas concretas en donde supuestamente se van a poder reducir en 900 millones de dólares el gasto público. Está todavía por verse. Nosotros seguimos pensando que hacerlo de esa manera sería muy inconveniente por razones del crecimiento de la economía, por razones de la cuestión productiva y social en el Uruguay, que hay que corregir, sí, las cuentas públicas, pero con otra gradualidad. Pero bueno, el gobierno que va a asumir el 1 de marzo prometió un ajuste de 900 millones en el primer año, por lo tanto estamos para ver de qué manera eso, sin duda que eso genera mucha incertidumbre y mucha preocupación. Brevemente, y sobre el final también, ¿usted está de acuerdo con que Tabaré Vázquez sea el próximo presidente del Frente Amplio? Y todavía tenemos bastante para discutir. Primero quiero reivindicar sinceramente la actitud de Vázquez, de alguna manera también él de hacerse responsable del proceso político, ¿no? Y de decir que bueno, después de que salga de esta, que es su segunda presidencia, va a ser un militante de base más, como todo frente amplista. A mí me parece que esa es una linda señal, una buena señal política de alguien que obviamente ha tenido un rol fundamental en todo este proceso. Después, a la luz del tema, el tema de la próxima presidencia del Frente Amplio, yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, hay que discutir primero, como decíamos hoy, cómo se va a ir reestructurando el Frente Amplio en el sentido de modernizar su estructura, de hacerlo más participativo, de hacerlo más representativo, de que incorpore todas estas nuevas formas de interacción por la vía virtual, las redes, los colectivos, sumado a esa fortaleza que tiene el Frente Amplio, que son las coordinadoras y los comités de base. Bueno, yo creo que vendrá esa discusión y ese debate también en un contexto de renovación, después de que se dé esta discusión y en el momento en que
en que abordemos, sí, la interna del Frente Amplio, la elección interna del Frente Amplio y su presidencia. Para que agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Ha sido un gusto. Es momento de una pausa en esta edición central. Retornamos en instantes.